el día de hoy estamos con un invitado muy especial, Miguel Romero, quien es psicólogo jurídico y el día de hoy nos va a acompañar a hacer, a solucionar unas preguntas que tenemos nosotros. Entonces, muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, hola, ¿cómo estás? Entonces, Miguel, te voy a mencionar dinámicas de las preguntas. Mi compañera va a hacer las primeras preguntas y luego yo voy a continuar en el mismo orden. ¿Listo? Entonces, Listo. Vane, cuando quieras. Ok, buenas noches, Miguel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Te agradecemos mucho. Y bueno, para iniciar, quisiéramos saber en qué consiste la psicología jurídica. Bueno, digamos que de alguna u otra manera la psicología jurídica es una de las ramas que tiene la psicología, una de las varias ramas que tiene la psicología, pero digamos que esta adquiere unos elementos muy bonitos porque es la psicología aplicable al sistema de justicia. Entonces, cómo desde la psicología podemos agarrar elementos muy importantes para aplicarlo tanto al sistema de justicia como a diversas instituciones que de alguna u otra manera pues trabajan con víctimas, victimarios, donde se hacen resolución de conflictos y donde de alguna u otra manera también por medio de evaluaciones forenses también impactamos al mismo sistema de justicia. Entonces, ¿en qué consiste la psicología jurídica? En, digamos que hacer un lazo entre el sistema de justicia entre la normatividad colombiana y los conocimientos de psicología y hacer un lazo entre ellos con el fin también y con un fin óptimo y último de también humanizar la justicia. Entonces, en eso consiste básicamente la psicología jurídica. Ok, súper, qué bueno, gracias. Ok, siguiente pregunta. Quisiéramos saber los campos o áreas de estudio del psicólogo jurídico. Bueno, pues digamos que la psicología jurídica tiene varias subáreas. Entonces, la macro pues es la psicología jurídica, pero digamos que hay varias subáreas tales como la criminología, como la victimología, como la psicología penitenciaria, como la psicología de como la normativa y de resolución, normativa y de atribución, la de resolución de conflictos y una de las más importantes que es la que más ha agarrado auge en los últimos tiempos, que es la psicología forense. Hay otras más áreas de la psicología, pero en Colombia las que están aplicables son estas 6, las que se aplican en el contexto colombiano. Hay otras que se llaman como la psicología policial, pero que de alguna u otra manera pues no se le da aplicabilidad en el contexto, en el marco, en el territorio colombiano. Ok, gracias. Bueno, y bajo esto, ¿qué habilidades debe tener el profesional? Para ser psicólogo jurídico, para ser psicólogo forense, para trabajar con temas de criminología, en sí como concepto general. Pues mira, yo creo que jurídico, cualquier psicólogo debe tener la sensibilidad frente a las personas con las que está tratando, teniendo en cuenta que muchas veces los psicólogos también tenemos que trabajar con personas que han sido víctimas, que han sido victimarios, que de alguna u otra manera están pasando por un proceso de resocialización o de reinserción social y que además de eso, pues también se están haciendo unos elementos importantes como de evaluación, digamos, en contextos forenses. Entonces, digamos que uno de los elementos fundamentales tendría que venir siendo como aquella sensibilidad frente a la situación que puede estar pasando determinada persona. Otro elemento fundamental es la objetividad. El psicólogo jurídico tiene que ser una persona netamente objetiva, una persona que, digamos que independientemente de quién esté pagando sus honorarios, de alguna u otra manera, tiene que ser objetivo tanto con su profesión como con la misma ciencia y disciplina. Entonces, digamos que el psicólogo es una persona que tiene que ser imparcial, que tiene que ser concreta, clara, precisa, pero sobre todo yo creería que tiene que ser una persona con el conocimiento y las capacidades para poder ejercer en estos espacios, teniendo en cuenta que de alguna u otra manera, pues el psicólogo jurídico tiene que conocer de normatividad y que además de conocer de psicología y tiene que ser fuerte en la psicología porque como tal es nuestra rama y nuestra área del conocimiento, pues también tiene que conocer algunos elementos de normatividad, ya sea por la ley 1090, el Código Deontológico del Psicólogo,
código bioético del psicólogo, o por la misma normatividad, digamos, en temas en códigos de procedimiento penal, el código de proceso general, código de procedimiento general. Entonces tener como ese conocimiento en normatividad, porque muchas veces eso también puede jugar en contra de nosotros. Entonces también el tema del protocolo, lo que nos diga el código de procedimiento penal, cómo mostrarle respeto a la autoridad, cómo hablar ante un estrado, cómo hacer nuestros conceptos, tener en cuenta lo que nos dice la ley 1090 frente a las precisiones en el artículo 37-47, donde nos habla sobre cuáles son los elementos que tiene que tener un psicólogo general, digamos, para poder dar una precisión a un dictamen. Asimismo lo tenemos que tener los psicólogos jurídicos o forenses, pero además de eso, pues ser fuerte en nuestra área. Es importante tener el conocimiento. Ambos conocimientos son muy importantes para poder ejercer en esta área. Y además de eso, pues la imparcialidad, un tema súper importante en estos contextos, porque vuelvo y te digo, un elemento mal elaborado, un dictamen mal elaborado puede tener repercusiones para el psicólogo jurídico de acuerdo a lo que nos establezca el código deontológico del psicólogo. Porque asimismo un juez puede impulsar copias por determinados dictámenes que puede hacer un psicólogo jurídico. Entonces, el psicólogo jurídico, digamos que en sí tiene una responsabilidad muy grande, porque con base a esos conceptos se toman decisiones, ya sea digamos, ya no sea simplemente para el psicólogo forense, sino también el psicólogo que trabaja en el área de la victimología y hace parte de algunas instituciones como la Secretaría de Víctimas, y que de acuerdo a esas precisiones, esos conceptos, pues así mismo se va a tender a reparar a determinadas personas. Entonces, pues tener muy en cuenta esos conocimientos que digamos que de alguna u otra manera tenemos que tener y abarcar en esos espacios. Claro, entiendo. Ok, bueno, ¿y qué tanto ha crecido la psicología jurídica en el país? Y según esto, ¿qué importancia tendría para Colombia en el contexto actual? Bueno, digamos que si me preguntas desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo te podría decir que la psicología jurídica ha dado grandes pasos. El reconocimiento de un perito psicólogo, un experto en temas de psicología en los ámbitos, en los tribunales de justicia, pues claramente permite que el psicólogo, además de tener un escenario donde pueda elaborar, pues también tiene un escenario donde es reconocido como un experto en determinadas temáticas, claramente como llevando la ciencia al sistema de justicia e impregnando ese conocimiento, esos dictámenes al mismo sistema de justicia para poder impactarlo. Asimismo, pues digamos que las otras áreas de la psicología jurídica, como la psicología penitenciaria, también ha tenido grandes avances. Después de 1980, en la época de los 80 empezó a crecer los temas de los temas de resocialización y reinserción, y por ende pues nos llevan a los psicólogos jurídicos a estar en estos centros penitenciarios. Pero más aún, decirte que los sistemas de justicia están cambiando. Hoy ya no estamos hablando simplemente del sistema de justicia retributivo, sino hay algo más bonito, y es que los sistemas de justicia han venido presentando un crecimiento grandísimo en temas de justicia terapéutica y justicia restaurativa. Entonces, cuando hablamos de justicia terapéutica, es encarrilar todos los temas relacionados con salud mental para poder resocializar, darle un tratamiento adecuado a una persona, y que de alguna u otra manera esa persona pueda salir a la sociedad y dar la cara. Y eso nos lleva más que al psicólogo jurídico, al psicólogo clínico, es a todas las personas que hacemos parte de la salud y en temas de salud mental, a trabajar en ese campo. Y además de eso, pues también la psicología, perdón, además de eso también la justicia restaurativa, donde también se busca que de alguna u otra manera pues la persona haga parte de la resolución del conflicto que ha elaborado, y que de esa misma manera víctima como la comunidad trabajen de manera coordinada para buscar una solución a ese conflicto y colocar colocar unos objetivos, y que todos empiecen a trabajar hacia un mismo lado. Y eso nos lleva también a los psicólogos jurídicos a tener un área más de abordaje. Por el otro lado, en temas de psicología, en temas de criminología, el tema de la criminología ha venido creciendo mucho en el ámbito
en el ámbito, en el ámbito territorial y en el ámbito nacional, ya tener conocimientos de por qué una persona realiza determinada conducta o determinado delito, qué pudo haber llevado a una persona que cometiera ciertas acciones que atentaran contra el bien jurídicamente protegido, o sea, contra la normatividad y frente a lo que está expuesto en nuestros códigos y en nuestras normas, pues claramente ha venido calando mucho más en el sistema de justicia, pero además de esto en diversas instituciones. ¿Cuáles? Como las secretarías de gobierno digamos en Bogotá, Secretaría de Gobierno Distrital, en el Ministerio de Derecho y de Justicia, en el sistema de responsabilidad penal adolescente, que digamos que desde ahí yo también es mi campo de acción y mi área, pues el reconocer estos elementos para sí mismo prevenir conductas delictivas, pues ha venido creciendo mucho y ha hecho que el psicólogo jurídico siga escalando, calando más y se haya mostrado mucho más el tema. Por el otro lado, el tema de la resolución de conflictos. Déjame hablarte que pues es nuevo en el contexto colombiano, relativamente nuevo, casi por lo regular los temas de esa resolución de conflictos se hacían era en derecho. Ya ahorita hay procesos de mediación, de conciliación, donde el psicólogo también puede participar y poder lidiar en estos conflictos. Pero algo más bonito y que nos puede llevar un poquitico más allá es a la normativa, a la subárea de la psicología jurídica, que es la normativa y de atribución. Y es donde nos lleva a los psicólogos jurídicos a ser parte de las grandes reformas constitucionales, los grandes proyectos de ley o aquellas ordenanzas a nivel departamental o acuerdos que se hacen en los municipios para poder realizar aquellas políticas públicas que busquen disminuir determinados conflictos o determinadas problemáticas sociales en el contexto colombiano o en las regiones colombianas. Entonces, el tener un conocimiento del por qué las personas se comportan como se comportan, cómo resocializar a una persona, cómo prevenir la revictimización de determinada víctima, cómo reivindicar a una víctima y cómo reparar a una víctima, pues nos permite hacer un abordaje en esos temas de política pública. Y te cuento toda esa información para hacer una triangulación muy bonita y es llegar a la conclusión y a la postura de que claramente la psicología jurídica ha venido avanzando. Que ha tenido tropiezos, claro que sí, que hay muchas cosas por mejorar, claro que sí, pero desde la misma, yo creería que desde la misma psicología tenemos que empezar a abordar estos espacios para poder generar mejores ideas, conclusiones y claramente lograr impulsar esta área de la psicología un poco más allá, porque lo que le está aportando a la sociedad es mucho y lo que necesita la sociedad de esta área, como de toda la psicología, pues también es muchísimo. Ok, gracias. Bueno, como quinta pregunta tenemos, ¿en qué campo de la psicología jurídica se desempeña y en qué consiste su labor? Bueno, digamos que como independiente soy psicólogo forense, me dedico a hacer evaluaciones forenses a víctimas, a victimarios. eh, eh, entonces, de alguna u otra manera, la área en la que me dedico como independiente es la psicología forense. Pero por el otro lado, pues yo también tengo otras acciones. Trabajo en el municipio de Villavicencio y manejo las acciones que tengan que ver con el sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces, digamos que de otra manera también esos conocimientos de criminología me sirven, me han servido bastante porque también coordino un programa que es el programa de seguimiento judicial al consumo de sustancias psicoactivas, el cual es un programa muy bonito porque yo, como te venía comentando, el sistema de justicia está cambiando, ya no es netamente retributivo, sino estamos empezando con temas de justicia terapéutica y justicia restaurativa. En este campo, pues, coordinando ese programa, he tenido la oportunidad de encarrilar la justicia terapéutica a aquellos muchachos que ingresan al sistema de responsabilidad penal con el fin de que aquellos muchachos que por el consumo de sustancias psicoactivas o por algún factor en temas de salud mental han cometido una conducta delictiva o han infringido la norma y que han sido sancionados por un juez, pues que estos muchachos ingresen por principios de justicia terapéutica
a un principio de oportunidad que les permita a ellos, además de realizar un proceso terapéutico, hacer un proceso de resocialización, hacer un proceso de oferta institucional y de participación en actividades sociales, del componente social, y que además de eso ese muchacho pues pueda llegar, como quien dice, a superar esa dificultad que ha presentado. Y tener, digamos, que ese conocimiento en criminología me permite poder destacar qué muchachos podrían ingresar, cuáles no podrían ingresar, y desde esa perspectiva mostrarle a los diversos actores que hacen parte de ese programa mi percepción como psicólogo jurídico y cuáles podrían ser los factores de riesgo, los factores protectores, y desde ahí dar mi postura de por qué sí, por qué no ese muchacho debería ingresar al programa, o por qué, por qué sí podría ingresar al programa, y que evidentemente sería un candidato óptimo. Digamos, elementos como el entorno comunitario, familiar, que propicien, digamos, además del consumo, la conducta delictiva, podría ser un factor que podría incidir en esas tomas de decisiones, y que claramente la psicología jurídica, por ende, pues de la criminología, pues me ha dado como esos conocimientos específicos para poder abordar esas situaciones. Ok, gracias. Bueno, y una adicional es cómo ha sido su experiencia con el sistema de justicia colombiana aplicada en la psicología. Bueno, digamos que ha sido muy relativo, no te puedo dar como una perspectiva muy parcial frente a tu pregunta, pero es porque el escenario es distinto y es diverso. Digamos que he tenido la oportunidad de hacer evaluación psicológica forense en delitos sexuales, y en credibilidad del testimonio. Digamos que hay veces el sistema de justicia tiende a ser muy receptivo a temas de psicología y a temas en temas de credibilidad del testimonio, en temas de psicología forense, pero digamos que también existe cierto tabú en qué tan científico es lo que uno está haciendo, qué tan objetivo es lo que uno está haciendo, porque pues digamos que parte de estas acciones parten de que las personas pueden mentir, nos pueden decir mentiras, y pues los jueces reconocen que eso se puede dar en un escenario de esos, pero cuando un psicólogo jurídico, un psicólogo forense es fuerte, claramente puede dar una impresión mucho más favorable frente a cómo es el desarrollo de evaluación psicológica forense, o en estos temas de aplicabilidad de la psicología al sistema de justicia, y que claramente pues puede verse salvaguardado en esas situaciones donde digamos que los abogados, el defensor, el mismo juez, el representante de víctimas empiezan a abordarte, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál es la veracidad científica de esto? ¿Cuál es la validez? ¿Cuál es la confiabilidad? Entonces, yo creería que un psicólogo forense bien preparado puede abordar suficiente bien estas situaciones. Ok, vale, te agradezco mucho por responder parte de la encuesta conmigo. Ahora vamos a seguir con Geraldine. Bueno, te agradezco. Gracias, Bonnie, por esa entrada. Entonces, continuando el hilo de la entrevista, mi pregunta para ti es, ¿qué tipos de técnicas de investigación o instrumentos psicológicos utilizas para un caso previo? ¿Para un caso qué, perdón? Para un caso previo, o sea, para un caso... Bueno, digamos que la psicología, pues, la psicología tiene varias herramientas. Las pruebas psicológicas son uno de los elementos más importantes que yo podría destacar que se utilizarían, pero eso va dependiendo del caso. Para casos de delitos sexuales se aplicarían unas, para casos de evaluación a víctimas otras, para ofensores otras. Yo te podría decir que para un ofensor de un delito sexual yo podría evaluar personalidad, presencia de psicopatología, yo podría utilizar un MMPI-2, RF, que es una prueba de personalidad, podría utilizar un PAI, que es una prueba netamente forense en evaluar personalidad y psicopatología. Además de eso, pues podría utilizar otros instrumentos como de ansiedad, como el IDER. Además podría utilizar otras pruebas que me permitan evaluar el estado mental actual de la persona. Podría evaluar impulsividad con otras pruebas,
O sea, digamos que dependiendo el caso, la situación, podría evaluar empatía, también podría evaluar autoconcepto con una F5, pero es dependiendo del caso. Ya digamos que una persona víctima del mismo sistema de justicia, una persona que, digamos, un caso nomotético, hipotético podría ser que una persona que, que de manera irregular fue condenada a 20 años de cárcel y pues evidentemente el Estado, se demanda al Estado para que haya una reparación. Yo también evaluaría personalidad, depresión, proyecto de vida, pero además de las pruebas también haría entrevistas a colaterales, haría entrevistas semiestructuradas a la persona, podría hacer también registros conductuales. Entonces digamos que dentro de ese mismo artículo, es que se me escapa, el 37 o 47, pues ese mismo artículo que nos dice es que el psicólogo, para poder hacer un análisis o para poder dar un dictamen o determinado diagnóstico, tiene que basarse no en un instrumento de evaluación o no en una sola técnica, sino que tiene que ser una investigación amplia, abierta, donde se pueda recopilar varios elementos, entre ellos, pues vuelvo y te decía, las pruebas psicológicas, entrevista a la semiestructura a la persona, entrevista colaterales, registros conductuales, podría evaluar la misma carpeta procesal, podría evaluar, digamos, si hay una historia clínica, podría evaluar la misma, sacar elementos importantes de la historia clínica. Hay muchas cosas por hacer y en elementos de investigación, de las investigaciones empíricas o teóricas que se utilizan para, más que todo para sostener la parte científica de lo que se está realizando, porque lo que nos da esa investigación tanto empírica como teórica es sustentar yo por qué realicé esa metodología de evaluación psicológica forense. Entonces, decir que, digamos, tal teórico en determinada investigación establecieron que las personas que realizan delitos sexuales, el 80 o el 99% tienden a tener rasgos impulsivos, pues evidentemente esos conceptos me van a permitir a que decirle, señor juez, yo evalúo impulsividad porque de acuerdo a tal persona determina que las personas que realizan conductas o delitos sexuales tienden a ser impulsivos. Además, evalué personalidad porque para poder evaluar los mismos rasgos que me está diciendo tal y tal teórico. Entonces, digamos que la parte metodológica y aplicación de esta metodología tiene que ir muy fuerte y muy sustentada por el conocimiento teórico y las investigaciones empíricas, porque esa es la ciencia. Eso es lo que llamamos ciencia. El ser psicólogo forense no es simplemente venga y aplico instrumentos, venga a algunas entrevistas y doy un concepto, no. El ser psicólogo forense es ser psicólogo en toda su esencia, pero además de eso, ser una persona experta en esos temas. Y el ser una persona experta en esos temas nos exige y nos obliga a tener información teórica y empírica actualizada frente a determinados eventos como presencia de rasgos patológicos o rasgos de personalidad o estructura de personalidad en determinadas personas que han cometido determinados delitos. Claro, claro que sí. En ese orden de ideas te pregunto, ¿qué te motivó a elegir la psicología jurídica? Y pues según tu percepción, ¿qué beneficios resaltan en esta rama? Bueno, ¿qué me llevó a escoger la psicología jurídica? Yo sí te cuento que mi vida es un libro abierto. Pensé primero, antes de ser psicólogo, ser músico, te lo juro. El día que salí de mi grado como bachiller, mi papá me dio 3 palmaditas en la espalda y me dijo, bueno, mijo, usted lo va a colocar a estudiar en Bogotá, en la universidad que usted escoja, música. Y yo pues me fui muy alegre, muy contento. Pero digamos que eso se quedó en palabras. Mi papá es un muy buen político, entonces eso se quedó en palabras, pero digamos que las circunstancias de la vida me llevaron a exigirme un poco más y a ser más autónomo de mis propias decisiones. En eso, pues, al ver que no tenía las mismas capacidades económicas que las demás personas, que no iba a tener el acompañamiento de mi papá o de mis padres para resolver esas dificultades económicas, que claramente consigo trae pues una carrera, pues decidí empezar como de manera autónoma, empezar a trabajar, a salir adelante, a ahorrar y
en esos elementos, pues tuve la oportunidad por medio de mi papá maneja una fundación, entonces digamos que conocí varios psicólogos y dije, no, pues chévere lo que hacen ellos. Entonces decidí estudiar psicología porque me coloqué a investigar, a indagar qué hace el psicólogo, cuál es el quehacer del psicólogo y terminé ahí. Por cosas de la vida terminé ahí. El primer semestre me encantó, el segundo semestre me enamoré, el cuarto semestre ya iba más ilusionado y en el sexto, séptimo semestre empecé a elaborar una idea de qué quería hacer, hasta dónde podía llegar. Ya me había limitado a nivel económico, de esfuerzo, de conocimiento y capacidad cognitiva, porque pues yo nunca pensé así sea terminar una carrera, nunca, la verdad, pero, pero la vida me llevó allá, la vida me llevó a exigirme, a querer más, 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 más. Y cuando terminé décimo semestre ya tenía un ahorro, no vas a creer, porque yo siempre he querido, yo siempre he pensado el que piensa que quiere poder algo, pues lo va a poder. Y dije, no, voy a estudiar psicología jurídica, pero más que porque me gustaba mucho la psicología como tal, es porque tuvo una influencia muy fuerte y fue mi abuelo fue alcalde, fue juez promiscuo, fue juez municipal y terminó, mentiras, después de ser juez municipal se fue para la Procuraduría y después de ahí saltó a ser un alto magistrado. Él murió, terminó su vida como funcionario público siendo un alto magistrado y digamos que fue una influencia muy fuerte para mí. Entonces conocer también un poquitico, me llevó a conocer de normatividad y lo que él hacía, entonces me fui enamorando de la psicología jurídica hasta que elaboré la idea, busqué por internet donde podía estudiar psicología jurídica, encontré que solo habían 3 claustros académicos, 4 claustros académicos, entre ellos la Conrad Lores, pero me basé un poquitico más en, digamos que lo que tiene la Universidad de Santo Tomás, que ellos como que dan esa posibilidad de arrancar con maestría también. Entonces terminé mi especialización en psicología jurídica y forense, la terminé hace, bueno, ya hace tiempito, y arranqué con la maestría, estoy ahorita estudiando maestría, estoy en mi último semestre de maestría en psicología jurídica. Bueno, pues muchísimas gracias por, por tu historia y por tus experiencias compartidas. Desde tu perspectiva personal, continuando con esa línea personal, ¿qué aportes adicionales de valor agregado crees que tú le puedes dar a la psicología? O sea, desde tu persona como tal, ¿qué crees que le puedes aportar? Bueno, digamos que sí he sido un poquitico inquieto en temas de investigación. En la actualidad, pues, además de tener 2 trabajos y estar haciendo la maestría, pues también estoy realizando algunos trabajos con la doctora Adriana Espinosa. La doctora Adriana Espinosa es una de las mejores forenses de todo el país. Diría que, bueno, por no decir que la mejor, pero sí es una de las mejores. Estoy trabajando con ellos unos procesos. Adicionalmente, pues estoy realizando una serie de investigaciones con la doctora Erika Mayorga, que es la, que es la directora del programa de doctorado de psicología de la Universidad Santo Tomás. Pues realicé una investigación sobre conducta antisocial en adolescentes, en el cual pues claramente se buscaba era dar como una impresión desde la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, y que además de eso pues vengo organizando otra investigación en temas de conducta delictiva en jóvenes infractores y no infractores, en temas de, en temas de conocer, digamos, algunos aspectos que se pueden presentar como inteligencia emocional, como autocontrol, y evaluar, digamos, que algunas dimensiones para poder determinar cómo se mira a estos muchachos que son infractores y no son infractores y cómo podríamos interpretar esos resultados. Eso es algo que hemos venido elaborando, que estamos trabajando con una colega que vive ahorita en el municipio de Ibagué, pero digamos que el aporte mío más de regalarle conocimiento pues al mismo Estado que al sistema de responsabilidad penal y trabajar para ellos pues es generar espacios de investigación donde se pueda generar mayor conocimiento y entregarle esto a la ciencia. Claro, ya que hablaste de responsabilidad, justamente la siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso y es ¿qué responsabilidad legal tiene un perito en el momento de un juicio, ¿no? Al momento de emitir como su opinión ante un juicio?
Bueno, digamos que la responsabilidad legal, y más que legal, yo diría que una responsabilidad ética es que tú sabes que tú estás presentando un concepto y con base a ese concepto se pueden tomar una serie de decisiones. Y si tu concepto está mal elaborado, tu praxis está mal elaborada, tu concepto puede estar orientado hacia determinada parte y tú no eres objetivo, como yo te venía diciendo, objetivo en tu imprecisión, de poder impregnar este informe y dar este diagnóstico, pues claramente el juez te puede impulsar copias. Te puede impulsar copias y enviar eso al Colegio Colombiano de Psicólogos. Digamos que a diferencia de otras áreas o otras disciplinas, los psicólogos, otras ciencias, los psicólogos tenemos un código bioético, que es la ley 1090. Esa misma ley 1090 nos ata a tener una responsabilidad frente a las actuaciones que tenemos, no solo dentro del sistema de justicia, sino en todas las acciones. Y claramente un hecho de corrupción, un hecho de ilegalidad, una irregularidad, una mala praxis mal elaborada, mal errónea, pues así mismo el código deontológico del psicólogo pues puede sancionarnos, porque los psicólogos también tenemos un cuerpo magistrado donde allá también mismo nos colocan en cintura, nos colocan a rendir, a hacer descargos y claramente te pueden colocar una sanción de 2 años, 3 años y te pueden estar renovando de manera constante esa sanción. Ok, mira qué interesante. Teniendo en cuenta eso, ¿qué manejo le da un psicólogo jurídico frente a un caso judicial a una persona que no se quiere presentar voluntariamente y que adicionalmente a eso también viene con como con un concepto o viene más bien asesorado por otra persona, ¿no? A veces se encuentra mucho eso que las personas vienen como sin querer hacer la entrevista, vienen asesoradas de pronto mal de otras personas. ¿Cómo se maneja ese tipo de casos? Bien, pero sabes que yo quería terminar la última pregunta que me hiciste y es que me acabo de acordar de algo muy importante y es que cuando tú estás en un juicio, tú estás bajo la gravedad de juramento. Cuando tú dices mentiras en un juicio, eso es un delito. Y ella no te coge el código, ella no te rige el código deontológico, ni te coloca una sanción el código deontológico, sino el mismo sistema de justicia Es el que abarca te esas. impulsa copias y te pueden dejar de 3 a 4 años de medida intramural. Eso por ese lado. Bueno, y por la otra pregunta, y es claramente, mira, te voy a decir la verdad, todas las personas que llegan del psicólogo jurídico, pues siempre van a buscar un beneficio, porque a raíz de eso, pues van a buscar que tu dictamen le dé un beneficio, pero es de ahí el psicólogo jurídico, el psicólogo forense, poder decirle a esa persona que independientemente la parte o la cuantía que se esté cancelando o que él haya contratado esos servicios, su pericia, esa pericia puede no salir con los resultados que él quiera y que es voluntad de su defensor o su representante presentar esta evaluación o abstenerse de presentarla. ¿Vale? Por ese lado. O si es la fiscalía, pues la misma fiscalía, pues la fiscalía sí tiene la obligación de presentar todos los medios probatorios. Entonces, la fiscalía, si le salió, si no le apunta la praxis de la fiscalía, ellos sí están obligados a presentar la prueba. Por el otro lado, pues uno, ese aspecto. Dos, cuando la persona no quiere realizarse la evaluación psicológica o forense, es determinar que, así como la psicología lo determina, esto es un tema de voluntariedad. El mismo juez, digamos que en temas de familia sí podría dar una orden donde la persona tenga que presentarse para realizar este proceso. Pero si no se presenta, pues la misma persona también, la misma persona, pues uno mismo presenta eso, le notifica al juez que la persona no se presentó, que la persona no estuvo dispuesta, que la persona, de acuerdo a las pruebas, a la evaluación, la persona no estuvo receptiva, no estuvo colaborativa. Sí, es todo lo mismo, uno presenta de manera objetiva la información que recogió. Si la persona no llega y no quiere soltar información, no quiere entregar información, pues así uno mismo da su análisis o conclusión. La persona no fue receptiva, no quiso estar de manera colaborativa en el proceso de evaluación psicológica forense, se negó a dar información, omitió alguna información y todo eso uno mismo, pues así mismo lo va precisando. Y si no se precisó, pues así mismo uno le dice, le notifica al juez que la persona no se presentó. Ok, ok. Bueno, ya como última pregunta, Miguel, eh,
¿cuáles son las principales dificultades que se encuentra uno en el ámbito jurídico en la actualidad? ¿En el ámbito jurídico o en la psicología jurídica? Sí, o sea, en la psicología jurídica como tal. Listo. Digamos que una de las mayores dificultades es generar más espacios de donde el psicólogo pueda desenvolverse. Entonces, aquellos espacios donde el psicólogo puede generar un rol, un funcionamiento, pues ahorita pues hemos avanzado mucho en esas temáticas, pero todavía se mira un poco, muy poco la receptividad en estos temas. Por el otro lado, decirte que digamos que algunos psicólogos no tienden a hacer buenas praxis. Entonces, cuando un psicólogo no tiende a hacer buenas praxis, pues un psicólogo habla mal de todos los psicólogos. Y más cuando un psicólogo no tiene formación en psicología jurídica o en psicología forense o no tiene la más mínima idea de cómo presentar un concepto de estos, que pues que hay unos lineamientos básicos, el cual establece el protocolo de medicina legal y ciencias forenses, que hay unos elementos sensibles, que una evaluación psicológica forense debería presentar así, 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 que debería llevar elementos teóricos, empíricos, que cómo se debería hacer un abordaje de esos. Pues claramente esto pues nos deja mal parados a todos los psicólogos, no solo simplemente a los forenses, sino a todos los psicólogos, porque de una mala praxis, pues así mismo tienden a generalizar, pues que la psicología puede que no sea una ciencia, que, perdóname de pronto la expresión, que el psicólogo vende aire, que muchas veces lo he escuchado y que claramente eso es algo sufusgado de las personas, pero yo creería que es el tema de poder generar mayores espacios para el psicólogo jurídico, en temas donde se trabajen con víctimas, con victimarios, donde se hagan procesos judiciales, que el mismo juez, que el mismo defensor de víctimas, que los mismos abogados reconozcan la evaluación psicológica forense como un medio, además de ser un medio de prueba, un medio que le aporte a la praxis de ellos o digamos que a la conclusión de determinadas situaciones. Entonces yo creería que una de las mayores dificultades podría ser eso, digamos también en esos aspectos donde se generan políticas públicas que nosotros tenemos algunos no tenemos conocimiento para abordar esas situaciones y prevenir, digamos, conductas delictivas o determinadas situaciones, pues generar mayores espacios donde el psicólogo jurídico pueda llegar a desempeñarse. Entonces yo creería que eso es más como un llamado a más que a los psicólogos, a todos los actores de la sociedad colombiana, reconocer el psicólogo jurídico como una persona que también le aporta a la justicia, así como un abogado lo puede hacer, así como cualquier persona en cualquier de su disciplina también le puede aportar al sistema de justicia y como tal a las problemáticas sociales que se presentan en el contexto colombiano. Ok, bastante interesante tu respuesta y tu intervención además. Bueno, Miguel, darte muchísimas gracias por este espacio de conocimiento, por compartir tu conocimiento con nosotras. Realmente es de muchísima ayuda y va a ser muy nutritivo para nuestro proceso. Nada, pues agradecerte por tu tiempo, por tu colaboración y pues no sé si Vanessa tenga algún otro aporte a la entrevista o si estás bien, Vane. Miguel, no, pues agradecerte mucho, sí, realmente pues fue muy oportuna la ocasión y sí, súper interesante, realmente sí, pues hay cosas nuevas por entender y comprender, aprender, entonces tú pues haces parte de ello, sí, te agradecemos mucho por ello, gracias. No, fíjate que agradecerle a cada uno de ustedes, a las dos, por permitirme este espacio, a Vanessa por tomarse ese tiempo de buscarme, pero nada, espero que sus compañeros pues puedan generar un proceso de reflexión y además de eso también un proceso y una postura crítica, que es también a lo que debemos de apuntar, y es que puede que diga muchas personas que no estén de acuerdo con mi opinión y que es respetable el generamiento de un análisis crítico y que claramente pues todos podemos tener una postura y que estos espacios y que estos elementos de concertación pues nos permita generar mayores conocimientos y mayores debates en tema de cómo desarrollar la ciencia. Bueno, Miguel, entonces nos siendo muchísimas gracias por este espacio. Desearte una feliz noche y muchísimas gracias por tu tiempo. Vale, chao. Hasta luego.